Buen día, niños. Bienvenidos a la clase del día de hoy de la materia Lengua y Literatura. La clase estuvo programada con tiempo de anticipación, les comento, y para el día de hoy tenemos 0 espectadores en este espacio. Les comento que este espacio, el propósito es podernos integrar, yo conocer un poquito de ustedes, saber el nivel académico y poder pues, igualarlo al respecto. Buen día, Solórzano. Gracias por conectarse el día de hoy. Voy a, en tal caso, compartir pantalla para que puedan ver el contenido que yo estoy viendo y podamos, pues, avanzar. Denme un momento. Buen día, buen día. La señora tiene como tres números de teléfono. No, si esta señora no tiene tantos números de teléfono que tiene y él sabe a cuál escribir. Listo. Hoy vamos a ver lo que es las contradicciones y para la siguiente clase vamos a expandirlo con el tema de las ambigüedades. ¿Qué entendemos por contradicciones, Solórzano? Ok, no contamos con Solórzano en audio ni en video. A ver, establezcamos lo que es la definición. En sí, una contradicción ocurre cuando una idea en sí o una expresión o un texto parecen dos elementos opuestos o incompatibles entre sí. Es decir, cuando algo no parece tener lógica, pero afirma y niega al mismo tiempo. En los textos que producen las personas, pueden dividirse en dos grandes grupos, literarios y no literarios. Los primeros son textos que se desarrollan en el ámbito de la ficción y que tienen como finalidad causar en el lector un placer estético. El segundo, en cambio, se desarrolla en el ámbito de lo real y tienen como finalidad expresar o informar algo. El autor de un texto literario procura que su mensaje llegue de manera más bella al lector, mientras que el autor de un texto no literario espera que su mensaje llegue al lector de una manera clara y efectiva. De este modo encontramos que algunos elementos de algunas eh, de las lenguas son ideales para que los textos literarios puedan expresarse, más que todo en el español, que permite embellecer ciertos términos y hacer una expresión bastante elegante, pero el resultado sería perjudicial para otros textos que pretenden informar de manera clara. Las contradicciones en sí pueden ser, y las ambigüedades pueden ser recursos de la lengua, muy útiles para expresar sentimientos complejos como el amor, pero en el caso de lo que son el lenguaje para informar algo del lector, tiene que ser un lenguaje claro, no pueden embellecer. Por ejemplo, si es un informe para un noticiero, no pueden embellecer eso porque tiene que ser una información objetiva y clara. Entonces, allí no puede haber ambigüedades y tampoco puede haber contradicciones. Si ustedes se percatan en el noticiero, no dicen nada ambiguo, tal vez, quizás, no dan espacio a la deducción, cuentan los hechos tal cual. En ese caso, pues, por ejemplo, pues estamos rodeados de gente, pero nos sentimos solos. Eso también tendría que ser un ejemplo de las contradicciones. Tenemos distintos tipos de contradicciones, sí. Lo que son las contradicciones en la vida cotidiana, que es lo lógico, se puede dar, se dan cuando alguien dice o hace algo que lo contradice con la realidad. Por ejemplo, hay gente que dice, yo, yo soy defensor de los derechos de los animales,
pero maltrata a un perrito o a un gatito. Si va por la calle y un perrito ve un perrito sarnosito que tiene hambre y le pide un trocito de lo que está comiendo, le comparte o no le comparte, entonces eso también es una contradicción. En el lenguaje literario, que es la figura retórica, muchas veces los escritores usan contradicciones de manera intencional para sorprender, emocionar o transmitir una idea profunda. Un ejemplo sería un instante eterno, vivo sin vivir en mí, entre otras, pues no. Las contradicciones versus los contrastes. Las contradicciones son ideas opuestas que se niegan mutuamente y el contraste son ideas diferentes que pueden coexistir entre sí. Por ejemplo, el día es claro y la noche oscura. Eso vendría a ser un ejemplo de contraste y de contradicción. Llueve y no llueve. Es decir, en el caso de las contradicciones, se niegan, en el contraste, pues pueden convivir ambas expresiones o ideas. ¿Por qué son importantes en la literatura? Enriquecen el lenguaje poético, expresan emociones o pensamientos complejos y dan lugar a la paradoja, que es una forma especial de contradicción con sentido profundo. Por ejemplo, el sabio sabe que no sabe nada, y eso vendría a ser pues de Sócrates. Tenemos en claro pues lo que es el tema de la contradicción. En pocas palabras, la contradicción ocurre cuando una idea, expresión o texto aparecen dos elementos opuestos o incompatibles entre sí. Es decir, cuando hay algo que no tiene lógica porque afirma y niega al mismo tiempo. Entonces, basado en este tema que hemos visto el día de hoy, vamos a resolver lo que es la tarea en clase y la tarea en casa. Algo importante para que podamos destacar por protocolo. En la plataforma subimos el link de la clase con tiempo anticipado para que ustedes puedan organizarse de acuerdo al horario e ingresar. Para el día de hoy fue programado a las 10 de la mañana y contamos con la presencia de Arelis Solórzano. También contamos con lo que es el libro. Recuerden que la clase en vivo, la tarea en clase, la tarea en casa siempre se va a basar en este contenido. En la tarea en clase vamos a hacer lo siguiente, vamos a leer el enunciado y vamos a responder. Estaba tan cansado que no podía dormir. ¿Cuál es? Una contradicción. ¿Cuál es la contradicción en esta oración y por qué? Van a explicar el por qué. Estaba tan cansado que no podía dormir. Recordemos que cuando uno está bien cansado, lo primero que quiere es dormir. Entonces, estaba tan cansado que no podía dormir. Me indicarán ustedes. En el siguiente vamos a subrayar cuál de las siguientes expresiones es una contradicción y cuál es un contraste. Tenemos opción A, opción B. Si es la opción A, van a ponerle opción A igual a contraste o contradicción. O lo pueden pintar con un color distinto y para que lo sepa identificar, ¿sí? Subraya cuál de las siguientes expresiones es una contradicción y cuál es un contraste. En el siguiente ítem explique la contradicción presente en ese fragmento. Vamos a tener opción A, opción B. Estamos buscando una contradicción. El que mucho abarca, poco aprieta. O opción B, menos es más. Entonces, vamos a tener estas dos expresiones y vamos a subrayar pues la opción que tenga una contradicción. Para la tarea en casa vamos a leer el siguiente fragmento de un poema. Muero porque no muero. ¿Qué contradicción se expresa en esa frase? ¿Qué intención puede tener el autor al usarla? Y el siguiente ítem escribe un breve verso de 2 o 3 líneas que incluya al menos una contradicción
tenemos un ejemplo. Camino sin moverme, hablando en un silencio eterno. Entonces, la tarea está fácil, ¿sí? Entonces, no tenemos hasta allí dudas al respecto del tema. Para la siguiente clase, recuerden, mis niños, ya les voy a subir el comunicado a la plataforma educativa, pero tenemos feriado esta semana, ¿sí? Les voy a poner el anuncio de que tenemos feriado y recuerden realizar las actividades ustedes mismos por protocolo, igual actividades con inteligencia artificial, nota mínima 2, se les da la oportunidad para que mejoren la nota, pero háganlo bien desde el inicio, yo les recomiendo. Y tareas atrasadas sin justificativo, la nota es 8 siempre y cuando esté bien resuelta. Si la presentan a tiempo, la nota máxima es 10. Recuerden que si tienen dudas académicas me pueden dejar un mensajito por la plataforma educativa. Si la respuesta no entra dentro de ese espacio, los invito a que se conecten a la clase en vivo para poder solucionar la duda al respecto. Fue un inmenso placer estar con ustedes el día de hoy. Con eso finalizamos el tema. A ver, nos acaba de escribir. Ah, ya, se nos despide Arelis. Chao, chao Arelis. Gracias por conectarse. Nos vemos en la siguiente clase. Recuerde que esta semana es feriado. Ya les voy a poner el anuncio en la plataforma, ¿sí? Listo. Chao, chao.